שלום, חברים וחברות. אנחנו ממשיכים ללמוד את... Hola, shalom amigos y amigas. Continuamos estudiando la estructura de los mundos superiores según la ptija, la sabiduría de la Kabbalah, según las explicaciones de nuestro Rab, Dr. Michael Leitman, que nos expande y nos explica Baal HaSulam. Y recordamos todo que comenzamos desde el pensamiento de la creación, de hacer el bien a las criaturas, que creó el deseo de recibir, que se desarrolló en 4 fases hasta la cuarta, y esa misma cuarta fase, dentro de su deseo de hacer el bien de vuelta al dador, hizo tzimtzum. Y este tzimtzum nos lleva a un estado que ahora se puede trabajar solamente con un kli especial que se llama masaj y or joser. Este masaj tiene cualidades kashiut, aviut, y en la fase 4 trabaja con este masaj y poco a poco, de forma gradual, recibe cada vez según cuánto es capaz de recibir, con la condición que el masaj le da la posibilidad. Aprendimos que 5 veces que esta fase hace ese acto con el masaj, se crea el mundo de Adam Kadmon, que de forma gradual sale el primer parzuf que se llama Galgalta, después Ab, Sag, Ma y después Pon. Estos son 5 parzufim del mundo de Adam Kadmon. Y entonces preguntamos cómo ocurre que el masaj causa que se llene el parzuf, y después qué es lo que causa que se vacíe el parzuf para que salga el próximo. Digamos, después de Galgalta ocurre algo que después de esta sale Ab. Entonces nos sumergimos dentro de este proceso y dijimos en la primera parte, en la primera fase, se hace el cálculo de Or Yashar, luz directa que llega, masaj lo rechaza, sale Or Joser. Y en relación a la igualdad entre Or Yashar y Or Joser, se recibe la Or Pnimi, Or interna, que se recibe dentro del parzuf. Después de que es recibida, tenemos aquí masaj que se encuentra en el tabur. Este masaj está en el P. Ese masaj que está en el P baja al tabur, y aquí se hace la pregunta que se hace más adelante. Por una parte, recibe para otorgar es la meta de la creación, que más que esto, la luz que el Creador quiere dar se recibe en el Creador bajo la condición de Tzimtzum Aleph, el trabajo de masaj de Or Joser. Por otra parte, cuando se hace aquí un cálculo en el Rosh, de inmediato se determina aquí cuánto no se puede recibir, y por eso frente a él ilumina Or Mekif sobre el parzuf, y este Or Mekif causa que el masaj debe purificarse, debe pasar de vuelta a un estado en que llega el Rosh. Este proceso del entre comillas conflicto entre Or Pnimi y Or Mekif, que ilumina al final del parzuf, lo llamamos Bitush. Bitush entre Or Pnimi y Or Mekif, que ilumina en los Kelim vacíos del final del parzuf. Y dijimos, vamos a ver ahora cuál es el próximo grado, que es lo que ocurre como resultado de este Bitush. Y el proceso de este resultado del Bitush se llama Isdakhut Amasaj, y subida de vuelta a su lugar en el que estaba en el P. Todo este grado, el paso de Tabur hasta la P, el masaj, que el masaj pasa, es un estado muy interesante, y vamos a ver por qué en ese estado se construye todos nuestros keilim, todo nuestro discernimiento, en ese estado donde el masaj pasa del tabur al P. Vamos al clip número 1, donde Srab nos va a preparar sobre lo que estudiamos, y también dentro del estudio Isdakhut del masaj y subida al arroz. Rab. La sensación del creado que recibe para otorgar lo lleva como resultado a la sensación de la dvekut, de la adhesión, y por eso siente en esto hasta cuánto se encuentra con el dador en igualdad de forma o no.
y descubre aquí que se encuentra en una falta de igualdad de forma, como que por una parte dentro alcanza la dvekut, pero por otra parte, por parte del otorgante, hay un deseo de dvekut como ese mismo Or Makiv que está alrededor del Parzuf. Completamente todo este Or Makiv es el Or de Ein Sof, fuera de la forma de línea que puede recibir allí un pequeño, muy pequeño porcentaje, solamente probar de la luz, de la relación del otorgante hacia él. Y por eso el Creador se encuentra aquí bajo una presión muy grande que descubre hasta cuánto, a pesar de que alcanzó la igualdad de forma, pero la alcanzó solamente para saber qué es la igualdad y qué es la adhesión dentro del Parzuf, y no más. Y ahora en verdad siente que es la dvekut de igualdad, shtabut, que por parte de el emanador es invitado hacia esto y está preparado para él, que el emanador le preparó, y por eso no puede pararse sobre lo que alcanzó ahora, porque simplemente sintió finalmente la medida de relación dentro de sí. De tus actos te conoceremos, la medida de relación del emanador hacia él, y por eso ahora realmente siente a qué se refiere el emanador, cuál fue la intención del emanador que lo llenó en Malhut de Ein Sof con la luz de Ein Sof. Se refiere no solamente a esa luz que recibió de forma simple y común, y no a que se conectaron incluso juntos, uno da y el otro da, sino como resultado de ese otorgamiento recíproco que es lo que se llama dvekut. Y ahora, en el primer sibug, acoplamiento en Galgalta, por primera vez descubre a qué se refirió realmente el emanador. A esa misma prueba por primera vez eso que se llama dvekut en esos naranjay internos, y entonces siente lo que él preparó. No es capaz de prepararse en esto, porque solamente prueba para saber de qué se habla, pero entonces por supuesto que se purifica. Probó, dice Oren. Y nosotros también queremos probar. Y para eso nos hemos reunido aquí a estudiar. Queremos probar de esa luz superior que está frente a nosotros también ahora, y espera que nuestros kelim sean adecuados para captarlos en nosotros. Entonces pedimos que a través de nuestro tratar en el estudio y de nuestra plegaria, todo lo que aprendemos ocurra también en nosotros, entre nosotros, en cada decena. Aquí hay un principio importante que Rav nos enseña, que es: de tus actos te conoceremos. Tenemos Malhut restringida, Metzumtzemet, que comienza a actuar en recibir para otorgar según su capacidad de recibir algo de la luz directa que viene a ella para otorgar. Eso lo calcula en la cabeza, y entonces construye el primer Parzuf, Galgalta, que por primera vez realiza un acto de recibir para otorgar algo de la luz. Y cuando hace esta acción, ¿qué descubre? Descubre algo superior y elevado que le preparó el emanador. Él no conocía esto antes del Tzimtzum, porque no había realizado una acción de otorgamiento, de recibir para otorgar. Y ahora lo descubre.
Y también nosotros queremos descubrirlo. Dijimos que el Creador es el bien absoluto. Él quiere que lleguemos a un grado no menos que Él, porque si en algo sea menos que Él, no es completo, no es pleno. Y como Él es perfecto, puede darnos la bondad una bondad que es solamente plena y perfecta. Y ahora, dentro del Persuf, que se hace la primera acción de recibir para otorgar, solamente ahora el Creado descubre qué cosa inmensa el Creador le preparó. ¿Cuánto recibió para otorgar? Todo lo que tuvo fuerza de Masaj para revestir la luz superior con la intención de para otorgar con Or-Joser. Y cuando llega al límite, paró. Ese límite se llama Tabur. Solo ahora, después de la realización de la acción, entiende que está frente a ella, cuál es su futuro, qué le preparó el Creador. Y es tan grande. Y por ahora no tiene fuerzas para recibir todo esto, para otorgar desde la igualdad, y por eso decide a causa de esas presiones. La semana pasada hablamos, el Bitush es desde las dos direcciones. Or Makif Bitush del Masaj, y le dice, mueve, quiero entrar aquí. Eso va a ser la realización completa del pensamiento de la creación. ¿Cómo? Vas a estar en contra del Creador. Quiere darte sin fin. ¿Por qué paras? ¿Por qué detienes? Y el Or Pnimi, cuando sostiene la decisión de Tzimtzum y sabe cuáles son sus capacidades ahora en relación a la fuerza de otorgar, y sabe que no tiene aún ese tipo de fuerzas, y dice, no, yo no puedo recibir más, y también mi estado ahora, yo debo salir de él, porque hay un peligro en él que yo rompe la decisión sobre el Tzimtzum que tomé antes. Y nunca voy a estar dispuesto a estar opuesto a ti. Nunca voy a estar dispuesto a recibir para mí, porque eso me tira en el otro extremo, lo más lejos de ti. Estas son las preparaciones sobre la decisión de Isdakhut de Masaj y su vuelta a P de Rosh. Todo esto lo aprendimos la semana pasada y ahora añadimos esta exactitud de Rab que nos dice que esta decisión sobre la Isdakhut viene después de que el Creador descubre qué cosa grande le preparó el Creador y también está preparado para nosotros. Gilad, ahora vamos a dirigirnos al punto número 1.35 de apertura de la sabiduría de la Cábala. Vamos a leerlo y después profundizaremos. Y este golpeteo, Bitush, continúa hasta que la luz circundante refina la pantalla de todo su grosor y la eleva a su raíz superior en el P de Rosh. Esto quiere decir que refina todo el grosor desde arriba hacia abajo, todo lo view de arriba abajo, llamado pantalla y grosor de Guf, masaje y obviut de Guf, y solamente queda en él la raíz de Guf, que es el masaje, la pantalla de Malhut de Rosh, llamado P. En otras palabras, se refina de todo su grosor desde arriba hacia abajo, que es la división entre luz interna y luz circundante, dejando solamente el obviut, el grosor desde abajo hacia arriba, donde aún no se ha manifestado la distinción entre luz interna y luz circundante, según lo he explicado en el gráfico de aquí al lado. Se sabe que la equivalencia de forma une las entidades espirituales para ser una. Por eso, cuando la pantalla de Guf se refina de todo su grosor de Guf, dejándole solo el grosor, el obviut equivalente a la pantalla de P de Rosh, y su forma se iguala al masaj de Rosh, a la pantalla de Rosh. De este modo se integra con él y literalmente se vuelven uno, pues ya no existe nada que los divida en dos. Y esto es lo que se llama que masaj del Guf
ascendió a P de Rosh. Y puesto que el Masaj de Guf se integró con el Masaj de Rosh, se vuelve a incluir en el acoplamiento mediante golpe de la pantalla de P de Rosh, y de este modo ocurre allí un nuevo acoplamiento mediante golpe. Por consiguiente, surgen nuevas 10 sefirot de un nuevo nivel llamado Abdeak o Parzuf Jochma de Ak, y este es considerado hijo o descendiente del primer Parzuf de Ak. Aquí tenemos algo que prueba lo que Baal HaSulam nos explica sobre qué es la sabiduría de la Cábala. En la esencia de la sabiduría de la Cábala, yo habla de un orden de raíces que descienden como causa y efecto según leyes determinantes y fijas que están dirigidas a una meta muy elevada, la revelación del Creador a los creados en este mundo. Así define Baal HaSulam. Y aquí vemos como un grado tras otro, como una ciencia muy exacta, sino como es la ciencia más exacta que existe, y nos describe un grado tras otro cómo esto ocurre. Entonces, si como antes dijo Oren, hubo un bitush, un golpeteo en la primera parte, es decir, después de que se llena el Parzuf de Galgalta, ahora describe cómo este bitush hace que se refine la pantalla. Vamos poco a poco y definir qué es abiut de arriba a abajo, el grosor de arriba a abajo, el abiut del masaj. El grosor es lo que se revela como deseo de recibir, que se puede trabajar. Está la kashiut, la dureza, que no se puede trabajar, que es la fuerza de rechazo, y el abiut, el grosor, es el deseo con el cual se puede trabajar. ¿Qué quiere decir se puede trabajar? Se puede recibir el placer dentro de ese abiut, dentro de ese grosor, porque la adhesión en Rosh es lo suficiente grande como para hacerlo. Es lo que se llama abiut de arriba a abajo, que el creado recibe, y hay una abiut de abajo arriba que es solamente la posibilidad de rechazar y recibir Or Joser. Aquí en el gráfico podemos ver que en Rosh tenemos el abiut, el grosor de arriba a abajo, que es la fuerza de rechazo, Or Joser, y lo abiut de abajo arriba es lo que nos da la posibilidad de recibir dentro del masaj. Nos dice Baal HaSulam, y desde este golpeteo que ocurrió aquí en el Tabur, continúa hasta que la luz circundante refina la pantalla de todo su grosor y lo eleva a su raíz superior en P de Rosh. Es decir, tenemos aquí P, y aquí tenemos Tabur, y hay una serie de grados donde el masaj sube desde Tabur a través de 4 grados o fases hasta que llega al P, al mismo lugar que estaba donde estaba la P del Parzuf Arishon, del primer Parzuf. Esto quiere decir que refina todo el grosor de arriba a abajo, llamado masaj y grosor de Guf, dejándolo solo con la raíz de Guf, que es la pantalla de Malchut de Rosh, llamada P. Es decir, el masaj que está en el P se llama raíz, aquí. Shoresh, la raíz del cuerpo, Shoresh, la raíz del Guf. Y aquí está pantalla, masaj, por lo visto se llama la fase 4 del masaj. Y entonces sube a 3, al Gimel, Bet y Aleph, hasta que llega a un estado donde se llama Shoresh, la raíz, donde está, en el lugar donde está el P del Parzuf, donde se hace el Sibuk de acá para recibir. Es decir, ¿qué le ocurre al masaj? El masaj va por grado de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Gimel, Bet y Aleph y Shoresh, y aquí se iguale con la P, es decir, el mismo grado de Oviut, y no queda en él solamente Shoresh de Guf, es decir, que se purifica de todo el Oviut de arriba hacia abajo, que ese Oviut es la que divide entre Or Pnimi y Or Mekif.
¿Qué es lo que se descubre aquí? Se descubre que hay un obviut del deseo en el cual se en relación a los mismos deseos que están por debajo del tabur, y eso produce un conflicto. Él quiere recibir y dicen que hay mucho más que no has recibido. Por eso el golpeteo causa que hay una decisión. Ahora decidimos volver y anular esta obviut, refinarnos de ella y volver al grosor de Rosh, hacer el cálculo de nuevo, porque cuando tú estás en un proceso no puedes hacer el cálculo, solamente puedes tomar la decisión. Yo quiero hacer de nuevo el cálculo. Y a eso se le llama refinamiento del masaj, istakhrut masaj. Y queda solamente el grosor de abajo arriba, donde aún no se ha manifestado la distinción entre luz interna y luz circundante. En el rostro hay solamente fuerza de rechazo, no hay una distinción entre luz interna y luz circundante. Se sabe que la equivalencia deforme une las entidades espirituales, es decir, ese mismo masaj que existe en el Rosh, que se refinó y volvió a Rosh, se vuelven uno. Por eso, en cuanto la pantalla de Guf se refina de todo el grosor del Guf, dejándolo solo con el grosor equivalente de la pantalla de P de Rosh, su forma se iguala con la pantalla de Rosh. De este modo se integra con él y literalmente se vuelven uno, pues ya no existe nada que los mantenga divididos como dos entidades diferentes. Y a esto se le llama que el masaj de Guf ascendió a P de Rosh, hasta llegar al mismo obviut que hay en P de Rosh. Y puesto que la pantalla de Guf se integró, se incluye uno en el otro con la pantalla de P de Rosh, tiene la misma igualdad. Dvekut es cuando tienen la misma cualidad. Se vuelve a incluir en el acoplamiento mediante de golpe en la pantalla de P de Rosh. Esto lo vamos a aprender en la próxima semana. Se vuelven 10 sefirot en nuevo grado que se llaman Abdeak o Parzuf de Jochma de Ak, y es considerado hijo y descendiente del primer Parzuf de Ak. Es decir, ¿qué nos dice aquí? Es ese mismo masaj que baja aquí de P a Tabur, sube y se refina, y después sobre el mismo masaj que bajó y subió, sobre él se hace de nuevo un sibuk, un acoplamiento de golpe, y sale el primer parzuf. Si el primer parzuf se llama Galgalta, a esto se le llama Galgalta. El segundo parzuf no es simplemente descendiente, sino como una ciencia exacta nos explica Baal HaSulam cómo después de que Galgalta se llena y su masaj se refina, hay de nuevo un sibuk y nace un nuevo parzuf. Aquí no nos deja lagunas o partes que no están claras o no explicadas en esta sabiduría, sino que explica un grado tras otro cómo entran. Y no olvidemos que no estamos estudiando algo que ahora debamos saber y entender como ciencia, sino que aprendemos esto para que las luces circundantes, por el hecho de que recordamos los nombres y procesos, actúen sobre nosotros ahora, y es el momento que actúa sobre nosotros luz circundante, que no lo perdamos. Esta luz debe actuar sobre nosotros y llevarnos a que se desarrolle en nosotros un nuevo sentido, un nuevo deseo, que entendamos esto como Baal HaSulam lo entiende, y tal como Rabash nos va a explicar sobre los masajim en el clip número 2. Veámoslo y enfoquémonos en la luz que llega de la explicación de Rav. Como se incluye en masaj de Guf y masaj de Rosh, se incluye de nuevo en Sibuk de acá en el masaj de P de Rosh. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque siempre en el creado hay dos decisiones. La decisión primera, yo quiero, después de Tzimtzum Aleph, quiero recibir la luz superior para otorgar al Creador. Estoy dispuesto a hacer esto en la medida en que puedo usar mis deseos para otorgar. Entonces, entender que hay aquí
dos decisiones como que se oponen una, que contradicen una a la otra. Estoy dispuesto a recibir la luz superior por el hecho de que rechazo los placeres. Entonces recibo los placeres dentro con la condición que sean placeres no para mí, sino para el Creador. Entonces aquí hay dos masajim. Un masaj que rechaza es el masaj de P de Rosh, que siempre trabaja en rechazo, y un masaj que puede bajar de P de Rosh hacia abajo, un masaj completamente diferente. La pantalla, el masaj que es el masaj que recibe y trabaja con la parte de la viud del grosor que decide recibir. Son dos cosas entre comillas opuestas y contrarias unas a otras, digamos, todo el tiempo estoy frente a mi sentir de disfrutar y rechazo esto de disfrutar para mí, y es lo que se llama que la pantalla de P de Rosh que existe y que no se anula. Y otro masaj, otra pantalla adicional con la cual sí comienzo a disfrutar con la intención de para otorgar. Primero activo la intención de otorgar, primero reviso de qué forma, con qué potencia está en mí. Entonces, en relación a esto, comienzo a disfrutar en esa misma intención. Eso es lo que se llama la pantalla que recibe, que se expande de P hacia abajo. Ese masaj que se refina, que recibo y vacío, recibo y vacío. Yo domino esto. Eso por parte del Kli se ve que domina, pero por parte de las luces entendemos que las luces así activan los Keilim y que a través de esto que remesen los Keilim los llevan a y traen a los que impresiones de todo este proceso, y después, al final del proceso de arriba abajo, el Kli comienza a estar armado con todos estos reshimot y puede activarlos con su libre albedrío. Sí, amigos y amigas, vamos a las preguntas. Tratemos de aclarar sobre lo que hablamos hasta ahora y de nuevo, les recordamos, tal como Rav explicó ahora, hay dos masajim, dos pantallas. Hay dos masajim, dos pantallas. Tenemos el masaj de P de Rosh que rechaza, no desaparece, existe. Gracias a esto tenemos la recepción de para otorgar la luz pnimi que llena el partzuf, y el masaj que se expande hasta Tarbur y después se refina en 4 grados hasta que vuelva al P. ¿Por qué se refina? Por el bitush, el golpeteo en Tabor. Pregunta de Ucrania. Вітаємо, шановні викладачі. І підкажіть, будь ласка, чому саме очищення екрану від авію? Shalom, queridos profesores. Digan, por favor, por qué precisamente el refinamiento del masaj del Oviut es lo que le da la posibilidad de conectarse con P de Rosh y cómo esto se expresa en el trabajo espiritual de la decena. Ahora, primero que nada, no vale la pena buscar cómo se expresa esto en el trabajo de la decena porque nos va a añadir confusión. Vamos a dejar esto a un costado. ¿Por qué el refinamiento del masaj lo lleva a la conexión de masaj de P de Rosh? Aprendimos que los objetos espirituales se acercan o se alejan uno del otro según la ley general de igualdad de forma. Cuando una forma se acerca y se hace similar, así dos objetos espirituales se acercan. Cuando la forma según la medida de alejamiento de esta forma se alejan. ¿Qué es lo que está en el masaj que está en el P de Rosh? La pantalla que está en el P de Rosh se llama pantalla que rechaza, es la que cuida la ley del Tzimtzum. Nunca recibir para mí, porque con esto me alejo de ti, otorgante, el superior, el dador, el que ama. Nunca recibir para mí de forma directa. Ese es el trabajo del masaj que está en P de Rosh. Rechaza toda la luz directa en un 100% hacia atrás. Bien, el segundo masaj
La segunda pantalla comienza a bajar de P de Rosh hasta el Tabur. Es lo que se llama el masaj que recibe y recibe de la luz superior con la intención de para otorgar, y con esto construye el Toj del Parsuf. Cuando realiza toda su capacidad de recibir para otorgar, se detiene la recepción de la luz dentro de sí, y entonces se le construye el Sof del Parsuf, que son sus deseos frente a los cuales están luces grandes, pero él, el masaj que recibe, no tiene ahora la suficiente potencia de intención para otorgar para poder llenarlos con la intención de recibir para otorgar, y por eso no los activa. Los cuida restringido, los guarda restringido. Y aquí comienza el bitush, el golpeteo, porque el luz makif, que es toda la luz que debe llenar el final del parsuf, pero que ahora está afuera, quiere entrar. El masaj que está en el parsuf sabe que no es capaz de recibir más con la intención de para otorgar, no tiene. Y por eso esa presión del luz makif en relación a su propia presión por su parte de nunca ser opuesto al creador, de ser receptor, causa el bitush, el golpeteo. Ahora decide salir de ese estado. ¿Por qué sale de esto? Sale porque sabe que después de que realiza ese acto, que no llevó a cabo ahora todo el pensamiento de la creación, porque el Creador quiere darnos la bondad completa, y cuando ve que no lleva a cabo todo el pensamiento de la creación, entiende que ese estado no lo lleva al propósito, y por eso sale de eso, sale, ¿qué quiere decir salir? Y va a pasar a hacer un cálculo nuevo. ¿Dónde más puedo realizar otorgamiento? La salida se hace por grados, según los grados de grosor que activó como masaj receptor, tal como lo dibujó en Gilad. Dalet, Gimel, Bet, Aleph y Shores. Va renunciando, sale de todas esas recepciones que antes tuvo la fuerza de recibir para otorgar, y vuelve de vuelta a P de Rosh. Cuando llega a P de Rosh, se refina de todos estos grados de Viud, Dalet, Bet, Gimel, Aleph y Shoresh. Ahora, como él se refina de todos estos grados de Viud, su fuerza es para realizar esa misma acción que realiza todo el tiempo el masaj que está en P de Rosh, que es el masaj que rechaza, y por eso se transforman en uno. Próxima pregunta. Veo que no hay. Entonces avancemos. Veamos el clip número 3, donde Rav da discernimientos muy claros y muy exactos, y podemos tomar y proyectar esto sobre cada cosa que ocurre, sobre cómo precisamente en el tiempo en que la pantalla se refina, cómo precisamente se descubre la valoración de todo lo que se podría recibir en la entrada de las luces dentro del parsuf. Es decir, la luz entra por una vez dentro del parsuf, pero su salida es gradual y no es casual, porque en cada grado en donde la luz sale del parsuf y que el masaj se refina, hay más discernimientos de lo que recibimos antes. Y se pueden aprender de esto muchas cosas. Veamos el principio, el clip número 3. ¿Qué nos dice Rabash o Baal HaSulam? Rabash también lo explica, que si tienes, cuando tú estás en la última habitación, y aquí hay muchas habitaciones o cuartos que están construidos de esta forma, enfilada, creo que dijo, que están construidas todas con un pasillo así. Entonces, tú vas saliendo. La pregunta es si antes de que entraste hiciste el cálculo de estas cuartos donde debes de estar, pero cuando sales, ¿ves de qué sales?
ese juicio que va a actuar sobre ti en el último cuarto, despierta en ti la crítica sobre dónde estuve, en qué lugares. Y entonces te impresionas de lo que ahora estás dejando. Y entonces ve que había carne, pescado y esto y lo otro. Antes tú fuiste a lo general y ahora finalmente sientes qué es lo que te llenó, cuáles son los ingredientes. Y de estos ingredientes ya se te descubren tus reshimot internas. Ahora, sobre ese reshimó interno, tú también tienes que hacer sibuk de acá y renunciar. Tú haces un sibuk de acá de conocer, pero no la decisión de que sales. La decisión está aquí. Aquí es el bitush, el golpeteo, y de este golpeteo tienes la decisión. Y aquí, en cada parte donde tú estás, en todos estos lugares, no decides, sino que sientes qué es lo que tú estás dejando, o algo así. Por eso estos golpeteos en estos sibugim son sibugim de conocimiento, donde estuve, qué tuve. ¿Qué nos explica Rab en el ejemplo? Es como cuando tú entras en una especie de casa que tiene 4 habitaciones y entras directo a la última habitación, pasas todas y entras a la última. Entonces ahora decides salir. Sales de la 4ª habitación a la 3ª y de nuevo miras y dices, wow, que tuve en la 4ª. ¿Qué es lo que tengo en la 3ª que no tuve qué es lo que tuve en la 4ª que no tengo en la 3ª? Comienzas a recibir una valoración a ese mismo llenado que la luz llenó, pero ahora hay una valoración diferente a ese mismo llenado, y entonces sales a la otra segunda habitación y tienes lo que puedes hacer en este segundo cuarto, lo que descubres, te relacionas a lo que tenías en el tercero y en el cuarto. Y así en cada salida es una adición de discernimientos en la capacidad de recibir para otorgar en diferentes grados y en diferentes fases, con diferentes sabores, con diferentes discernimientos. Y de esto se construye el Kli. Y por eso se dice, es una ley que estudiamos en 4 fases de luz directa, la expansión y la salida de la luz hacia el Kli apto para su función. Es decir, para que haya un Kli tiene que haber un llenado y después una salida. Y en la salida recibimos todos los discernimientos. En el llenado en sí casi no hay discernimiento. Se llena una vez, se toma la decisión, un gran placer, adhesión y nada más. Precisamente desde el bitush, el golpeteo y la decisión de salir, esta decisión se hace en grados y en cada uno de estos grados hay un discernimiento diferente. Lituania 1. Спасибо, дорогие товарищи. Я хотел спросить, уточнить, что такое зивук диакрит. Gracias, queridos amigos. Me gustaría preguntar, ¿qué es sibuk de acá? Golpeteo, el acoplamiento de golpe. ¿Y por qué concluye en golpe? Es decir, si el masaj, si la pantalla ya trabaja con la intención de para otorgar, ¿por qué se llama de golpe? ¿Con qué parte del masaj está conectado y cómo todos los sibugim, todos los acoplamientos están conectados con el masaj? Oren, sibuk de acá, acoplamiento de golpe, esta explicación está en esto, están incluidos los 2 masajim de lo que hablamos, el masaj que rechaza y el que recibe, el masaj que está en el P de Rosh y el masaj que baja de P de Rosh hasta el tabur y después en el golpeteo vuelve y se refina y vuelve al P de Rosh. Sibuk de acá, el masaj que está en el P de Rosh, ¿cuál es su acto? Llega a él la luz directa, 100%, toda la luz que el Creador quiere dar al Creador. ¿Qué hace el masaj, la pantalla? El masaj que expresa la decisión del tzimtzum que recibió antes de no ser opuesto a ti, cuida que la luz no entre de forma directa dentro del deseo de recibir. Golpea la luz y la devuelve hacia atrás. Después,
realiza el zivug, el acoplamiento de la luz para otorgar dentro de sí, según el cálculo que hizo en el Rosh. ¿Cuánto voy a poder de esa luz que rechacé completamente hacia atrás? Rechacé en realidad a mí mismo de realizar el acto natural de recibir esto dentro de mí. Según mi naturaleza, en esta cualidad mía, yo golpeo para no ser opuesto a la luz. Y quiero adornarme y adquirir una forma más elevada como Él. Esa expresión, la expresión práctica es recibir de Él para otorgarle. Y es lo que se llama el masaj que se reviste, el que recibe. Por eso, el acto espiritual siempre es a través del golpeteo, el acoplamiento de golpe. Y va a ser diferencia de un acto espiritual diferente en una cosa. Cuánto el obviut, el grosor de la pantalla puede activar en recibir para otorgar, pero su naturaleza original siempre está en cada parzuf de la Kedusha, y en el momento que Dios no quiera, si va a desaparecer, ocurre la ruptura. Mujeres de Rojobot 1. ¿Sobre qué presiono? Ahora explicaste, pero aún no se asienta. Antes dijiste que primero debemos elevar el masaj de arriba a abajo y después de que se construye este primer masaj de arriba a abajo, yo puedo trabajar con un masaj de abajo a arriba, o que cada grado es junto. Ahora, hagamos un orden. También en relación a la pregunta anterior y también en relación a esto. El creado hace tzimtzum. Malhut recibe la decisión de que no va a recibir para nada de forma directa del creador. Pero sobre el deseo no lo hay que hacer. El deseo queda como deseo de recibir, quiere recibir. Por eso, por sobre Malhut está el masaj, la pantalla, y esta pantalla primero que nada rechaza cada placer que llega a ella. Es lo que eleva el Or Joser. No importa qué deseo se descubre en ella, ¿qué es la luz y el kli? Es el deseo y el llenado del deseo. Entonces, llega un deseo, el llenado ya se siente en él, pero dice, no, decidí que no voy a recibir de forma directa, sino hasta cuánto descubro amor hacia el anfitrión, tal como él lo descubre hacia mí, lo mismo. Y esa es la fuerza de rechazo, la fuerza de kashiut, de dureza del masaj. Como resultado de esto, todo el placer se rechaza de vuelta. Aquí no hay porcentajes, es una decisión absoluta, un 100% llega. Digamos, podemos verlo aquí en el gráfico, llega un 100% al P y el P rechaza en un 100%. Ahora, como resultado del rechazo, el masaj, la pantalla, adquiere una cualidad similar al creador. Él quiere solo otorgar y yo también quiero solo otorgar. Esa es la primera vez que hay igualdad entre ambos. Igualdad, es decir, adquirieron la misma intención. El creador, no hay diferencia entre la intención y la acción. En el creador sí, su deseo es recibir, pero la intención es otorgar. Por eso aquí se llama otorgar para otorgar, solamente rechaza. De esto entiende cuánto amor y cuánto deseo hay en el dador de darle. Y se pregunta a sí mismo, ¿cuánto puedo recibir? Quiero darte de vuelta por el hecho de recibir, pero ¿cuánto puedo? Digamos, decide que pueden un 20%, es simplemente un número, puede ser un porcentaje también. Digamos un 20%. Y entonces recibe, es lo que se dice que usa su aviut en un 20%, la usa para recibir, porque con esto otorga al anfitrión. Es lo que se llama que recibe para otorgar. Si solamente rechazas otorgar por otorgar, si recibe, realiza la meta de la creación, a pesar que es solo en un 20%, pero es lo que él puede.
Y por eso a eso se le llama que la pantalla se llena. La masaj se expande de él dentro de sí y baja. Entonces, ¿por qué se llama acoplamiento de golpe? Sibuk de Aka. El acoplamiento del golpe. Primero, como resultado del acoplamiento y una igualdad con el dador, y entonces se puede hacer el acoplamiento de recibir. La luz interna se reviste en Or Joser. Es lo que se llama Sibuk, el acoplamiento, que es resultado del golpe. Así se trabaja en la espiritualidad. Si nosotros tuviéramos masaj para trabajar sobre nuestro deseo, haríamos también sibuk de acá. Pero como nosotros en el estado de ruptura actuamos bajo la ley de Tzimtzum Aleph, esa ley actúa en nosotros, pero no estamos en igualdad y por eso no podemos disfrutar de nada en la vida. Digamos, está el deseo, no tenemos la pantalla, queremos recibimos muy poco y con eso desaparece todo. En relación a esto, cuando hay masaj, es posible hacer acá, rechazar y recibir para otorgar. Y aquí, él recibe en un 20%, pero hay un 80% que están esperando. Y ese es el bitush. Y por eso toma la decisión de ahora, de yo no puedo recibir más en el cuarto y quiero volver a P de Rosh. Entonces, voy a recibir un poco como el Gimel, hago Sibuk de acá y puede igualar cuánto tienen Dalet, cuánto tienen Gimel, después sobre Bet, Aleph, Shoresh, hasta que P se iguala con la raíz. Y entonces puede hacer un cálculo de nuevo de dar nacimiento a un nuevo Parzuf. Pero siempre el cálculo es cuánto puedo igualarme y amar y conectarme y estar en adhesión con el anfitrión. Y solo en relación a esto estoy apto para recibir algo. Mujeres de España 5. Gracias, amigos. ¿Qué sucede en el Sibuk de acá del Parsuf de Ab, donde el Aviut baja, pero el Reshimot de revestimiento queda en 4? No se escucha. ¿Puedes volver de nuevo a la pregunta? Claro que sí. ¿Qué sucede exactamente en el Sibuk de acá del Parsuf de Ab, donde el Aviut baja, pero el Reshimot de revestimiento queda en 4? יש לנו מתרגם? כן, כן. כן, כן, אני שואל. מה בדיוק קורה בסיבוק דאקה? ¿Qué ocurre exactamente en Sibuk de acá, en el Persuf, donde la Aviut baja, pero la Itlafshut no? Ahora, no conviene llegar a esto porque aún no hemos aprendido. Concentrémonos, mujeres de España 1. Buenos días, amigos. La pregunta de una amiga de España 1 es la siguiente. ¿Qué es Aviut de Masaj y de qué depende? ¿Qué es el Aviut? El espesor del masaj y de qué depende. Dijimos que cuando hablamos de masaj de pantalla hay dos pantallas. Está el masaj, la pantalla que rechaza, que está en P de Rosh y que evita el acto de recibir simplemente para mí y con esto romper el Tzimtzum. Ese es el masaj que está en el P de Rosh, que rechaza el 100% de la luz de recibirlo de forma directa. Después de él comienza a expandirse la pantalla que comienza a recibir para otorgar según su capacidad, la capacidad de este Parzuf de recibir para otorgar, según cuánto la fuerza de intención de otorgar tiene. ¿Cómo lleva a cabo esto? A través de que activa su espesor, su Aviut. ¿Qué es este espesor? Son esos deseos de recibir deleite y placer de los cuales él está hecho, pero
sobre la base de intención de otorgar. Y esos los une a esta intención y conforme es capaz de mantener esa intención. Y ese es el masaj, la pantalla que recibe dentro de los deseos que hay en él, con la intención que construyó por sí mismo de para otorgar, y así funciona hasta el límite en el cual no tiene más fuerzas de recibir para otorgar. Tiene aún muchos deseos, pero la fuerza de intención de para otorgar no tiene. Y aquí él determina su límite en el tabur. Entonces, ese es el masaj, la pantalla que recibe para otorgar. Inglés 1. Gracias por la clase maravillosa. Ahora que conocimos que el Sibuk de Aka, en el clip número 3, Rab dijo que hay Sibuk de Aka, acoplamiento de golpes sobre el refinamiento del masaj. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede ser que haya un acoplamiento de golpes sobre el refinamiento? Gracias. Nos invitas a ver el clip número 4 y después, si aún no está claro, vamos a tratar de expandir. Clip número 4. Ahora yo estoy en un mayor, dice Rab, en un mayor problema. Llegué al bitush, al golpeteo. No puedo estar en ese mismo estado de refinamiento. De un golpe yo decido que me refino, pero como el anfitrión todo el tiempo me presiona, a lo mejor con esto, ¿por qué tú renuncias? ¿Por qué sales de esto? Entonces resulta que a pesar de que yo decidí, cada vez reviso a qué estoy renunciando, porque son placeres que están en mí. Yo debo sobre cada uno, a pesar de que de todos decidí que salgo, sobre cada uno es como que debo pasar y sentirlo en el camino de refinamiento, porque las luces están en mí, en los Keilim. Si yo me deshago de la luz de la fase 4 de Guf, me queda el 3, que es el grande. Yo antes no lo sentí como grande y ahora lo siento y digo, no, ahora no lo quiero. Después se descubre de la fase 2 y tampoco la quiero. Digamos, si antes recibí sopa, carne, pescados, ensaladas, 5 porciones. Ahora resulta que la porción principal es carne y entonces ahora siento pescados. Entonces, ¿cómo? Porque antes no lo sentí. Tanto pescados, también ensaladas. Es decir, yo en el camino de refinamiento como que hago cálculos sobre cada cosa. Es lo que se llama Or Joser Ayored, que baja, que a pesar de todo hay otros acoplamientos, otras decisiones, otros sabores que yo pruebo en todas estas luces que antes como mí estaban como un solo paquete, porque en el Rosh yo recibí una luz. Hice un cálculo en un acoplamiento de golpe 1, se expande en el Guf y se hace naranjay. Pero ese naranjay yo la siento como una luz que entra, un paquete completo, el almuerzo, digamos, completo. Y ahora que yo estoy renunciando a ella, siento cada cosa. Y por eso la expansión de la luz y su refinamiento hace el Kli apto para su función. Por el hecho de que yo renuncio a la carne, ok, pero me quedan los pescados. ¿Qué pasa en relación con esto? Entonces comienzo a sopesar cada cosa, comienzo a construir ahora precisamente Keter Jochma Binah Zerampin de Guf, que antes los llené así de un solo golpe y ahora comienzo a analizarlos, a aclararlo y las luces que les pertenecen. Y aún más que esto, las luces que no están en su lugar, que salen, las luces también salen de forma que sale una unidad, Hayá, Neshama, Ruach, Nefesh, y entonces comienzan ya a no estar en sus Keilim. Es decir, la salida de las luces del Parsuf es lo que se llama para nosotros descenso.
y no sentimos cómo esto resulta en la espiritualidad. Es un proceso muy importante y deja tras él una impresión muy variada. Son cosas que debemos respetar esto porque, ¿cómo decirlo? Son nos dan la profundidad de los kelim. En la recepción por primera vez nada se aclara. Precisamente la segunda, cuando voy a recibir para otorgar, entonces sé dónde de verdad estuve. Siempre es así. La persona que está en algo no lo valora. Después de que debe salir de esto, comienza a entender hasta cuánto fue, tan para bueno o para malo, pero entonces comienza a valorarlo, porque los keilim se construyen precisamente con la salida de la luz, porque keilim son carencia. ¿Y carencia de qué? Antes tuvo una carencia que la luz era Ein Sof, que me llenaba y nada más. Y que ahora yo siento positivo o negativo en relación a la acción que hice desde Galgalta, me llené, salí de esto y entonces ya tengo un cálculo con lo que yo hice, con mi esfuerzo, con mis masajim. Por eso son keilim, son tipos de keilim diferentes, son keilim de esfuerzos. No es como en el Ein Sof que estuvo, y por eso cuando llegamos después a este mundo y tenemos un cli muy pequeño, este cli dentro está compuesto dentro de un sinfín de discernimientos. Gilad, sí, el cli está formado por un Ein Sof, un sinfín de discernimientos. En cada refinamiento del masaj de un grado a otro, así se va revelando más qué es lo que recibimos. Cada refinamiento es un sibuk de nuevo, un cálculo de nuevo, porque no se puede examinar nada en la espiritualidad si no es con el cálculo en el Rosh, es decir, masaj con sibuk de acá, etc. Pero cada vez con menos sabiut, hasta que llega al final a lo que se llama el Rosh del Parsuf de P de Rosh. Entonces hagamos una conclusión de lo que aprendimos hoy. Aprendimos la semana sobre el bitush, el golpeteo, que es tomar la decisión de salir de todo el grosor que hubo antes, gracias a la cual se podía recibir para otorgar en el parsuf. Este bitush, este golpeteo, causa que el masaj se refine de forma gradual y que suba a P de Rosh para dar nacimiento del próximo parsuf. Estos grados de refinamiento son los grados más importantes en los discernimientos del parsuf y son los que nos construyen los keilim, los que nos construyen los discernimientos. Lo que no se podía recibir en el sibuk de acá por una vez se recibe después en el refinamiento de forma gradual. Hasta aquí hoy día. Oren, quiero recordar el clip con el que abrimos. Rab nos cuenta allí cómo de tus actos te conoceremos. Después de que el parsuf recibe la luz dentro de sí para otorgar, solamente entonces llega al advekut con el Creador y descubre el gran placer en verdad que el Creador le preparó, ser como Él, otorgante, amar, el dador. Y ahora sale de esto porque aún no tiene fuerzas para recibir ese gran placer para otorgar, pero ya sabe que hay cosas grandes que lo esperan, y también a nosotros. Acerquémonos entonces unos a otros, que nos adhiramos unos a otros desde la plegaria para que la luz que reforma no se eleve hacia el camino de todos los maestros y que también nosotros alcancemos estar en otorgamiento y amor. Vamos a terminar con una melodía.